Bueno, hola, buenas noches a todos, bienvenidos. En esta ocasión el maestro Wilfrido nos va a dar el tema Emet y la construcción del sujeto en la cábala. Adelante, maestro, muchas gracias. Muy bien, gracias, buenas noches. Otra vez con el gusto de estar con ustedes, volviendo a nuestro trabajo de interiorización. En la semana pasada platicó con ustedes el maestro Leopoldo Pompa con respecto a Kedushá, que es la santidad. Por ahí ustedes han de haber ya tenido algunos elementos para construir todo lo que él les había comentado. Unas 2 semanas antes o una semana después o antes del maestro Pompa fue el maestro Roberto, que también estuvo conversando con ustedes al respecto a su temática, y tiene que ver con el Zohar. Y un servidor, una semana, hace 15 días, 20 días, también integramos aquella cuestión en la cual nosotros empezamos a tratar de dilucidar ciertos aspectos que tenían que ver con todo lo que un ser humano está reestructurado de acuerdo a las necesidades que se van alcanzando a través de una postura que nosotros tenemos dentro de la gran fraternidad universal Tu y presentación, línea maestro. solar. Sí, entonces, en ese caso, nosotros estuvimos tocando algunos elementos con respecto a cómo nosotros vamos a descubrir ciertas bases que se van originando de acuerdo a las necesidades que tiene el ser humano, porque de alguna manera vamos a integrarnos a través de todo este proceso. Maestro Wilfrido, ¿puede mostrar o compartir la presentación? Ya la estoy compartiendo, ¿no? No, no, están los links, las descargas, pero no la vemos. A ver ahí sí la ven. No, no, Déjenme ver entonces cómo estoy. Si usted lo está viendo, debe compartir. Sí, a ver ahí, ahí, ¿se ve? sí, ¿Ya? ahí ya se ve. Ahí ya Sí, está viendo. Ah, ok. Bueno, vamos entonces a trabajar con la palabra emer y la construcción del sujeto. En este caso, que nosotros estamos descubriendo al sujeto, emer, y la construcción del sujeto en la Cábala. Para nosotros, finalmente, que hemos estado trabajando aquello que le decíamos Malkut, Yesod, la vez pasada estuvimos hablando del conocimiento Da'at, si ustedes recuerdan, trabajamos principalmente momentos básicos en los cuales estamos reestructurando todo lo concerniente al conocimiento y cómo se va formando ese mismo. En este caso, el conocimiento es humano. La sabiduría viene después de ese conocimiento y se interioriza el ser humano para poder atender un logro más en,
en cuanto a lo que es la tradición iniciática, la sagrada tradición iniciática. Aquí vamos a buscar todo lo que es para nosotros esa pauta, concentrando lo que habíamos contemplado de Da'at, lo que ya el maestro Roberto les ha dado con respecto al Zohar estas últimas semanas y lo que contemplaron o contemplamos con Kedushá, la santidad con el maestro Pompa. Y entonces vamos cerrando, así como una estructura, no estamos así unos hablando de una cosa y otros de otra, sino que todo va colindando, son una secuencia de la otra y es como una especie de retroalimentación para podernos entender paso por paso. Entonces ahora vamos a trabajar esa parte que nos hace falta con respecto a los mundos. Y son mundos en los cuales vamos a descubrir algunas bases cósmicas y que al ser humano le van a ir integrando de acuerdo al sentido cabalista. Entonces, lo vamos a ver en dos partes. Hoy mismo vamos a ver esas dos partes. Uno es Emet. Emet quiere decir verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues para nosotros tendríamos que encontrar que finalmente todo lo que nos vamos a contemplar en nuestro mundo es verdad, porque la estamos reestructurando, la estamos retroalimentando de acuerdo a nuestras necesidades. Cada persona tiene su propia verdad, pero estamos en medio de la verdad o somos la verdad, representantes de la verdad en todas las características. Algunos dicen, bueno, también existe la mentira. Exacto. La mentira nos va a dar la oportunidad de encontrarnos con esa verdad. Gracias a la mentira es como podemos encontrarnos con la verdad. Entonces, Emet es ese caso en el cual nosotros estamos descubriendo a qué se le llama verdad y a qué se le llama mentira, o a qué es aquello falso y qué es aquello que para nosotros podría establecerse de acuerdo a las necesidades que se tiene que tiene cada ser humano. Se dice, por ejemplo, que Jesús, el Cristo, vino a morir por la verdad con palabras, palabras mayúsculas. Y entonces, y ya en este momento del Aquarius, tendríamos que buscar para que la verdad resplandezca, empezar a trabajar la parte interior, lo que hacemos en nuestros institutos de la línea solar, yoga, hatha yoga, todas las disciplinas que se llevan, la psicofísica, el baño de agua fría, una alimentación ovolacto vegetariana, trabajar con el llama y el niyama y llevarlo constantemente a nuestra vida personal para que otras personas también lleguen a ese darse de cuenta de que hay un ejemplo y que somos un ejemplo cada vez que buscamos nosotros una nueva forma, una nueva estructura de cómo organizarnos en nuestra vida, estamos siendo un ejemplo, pero también estamos buscando una verdad. Por lo tanto, tenemos que comenzar por el sendero iniciático. Los cabalistas van a encontrar siempre desde el siglo XV, casi finales del XIV, pero empezando el XV, siglo XV, los cabalistas ya están haciendo una conjugación completa de todo lo que para nosotros es la cábala. Antes era de boca a oído, pero se necesitaba estructurar, ya lo hemos platicado en otros momentos, entonces ahí está esa parte que a nosotros nos interesa saber. Pero hay algo mucho más allá con respecto a
Si está consolidándose, ¿para qué me sirve? Voy a consolidar una tradición que puede ser en muchas ocasiones desvirtuada y se percatan de que, bueno, tiene que haber una verdad. Entonces es un sendero iniciático, un linaje, una sagrada tradición iniciática. Entonces por allí se comienza para encontrar a un candidato, que es a lo que nosotros le vamos a llamar persona o le vamos a llamar individuo o sujeto de conocimiento. Ahorita lo vamos a contemplar un poquito más. Pero ese candidato, los cabalistas tienen que ver que comienza por profundizar, primero, lo más esencial, en los problemas de su ser interno, de su vida cotidiana, que eso es muy importante. Imagínense las personas, aquellos individuos que viven en el siglo XV, en el XIV, en cierta forma la parte católica está persiguiendo, haciendo persecuciones, entonces hay que ocultarse, ya lo habíamos contemplado en alguna plática, pero en la actualidad, en la era de Acuario, ya no tenemos que ocultarnos, ya todo es una verdad, ya empezamos a descubrirnos cada vez más. Entonces el iniciado profundiza primero en los problemas de su ser interno y también en la relación con el mundo exterior. Eso es básico. Para poder entender la verdad como vino Jesús el Cristo a pasar en el plano terrenal, tiene que ver forzosamente las claves de su razón de existir en ese sentido. Entonces sí vamos a encontrar que Emet es esa verdad que va a consolidarse principalmente con aquellos que nosotros estamos descubriendo en profundidad la dirección de su mente hacia afuera hasta el todo presencia, en palabras mayúsculas, porque descubre grandes verdades que existen en aquel y que el ser humano común y corriente, podríamos decir, los cabalistas dicen, bueno, ese ser humano común y corriente en algún momento va a necesitar de nosotros. ¿Y cómo? Pues que empiece a aprender a leer y escribir. Aquí ya todos saben leer y escribir, pero en otros tiempos no se sabía. Solamente aquellos eruditos, aquellos intelectuales, las universidades que estaban haciendo, sabían leer y escribir, pero se tiene que consolidar en ese caso todo lo que nosotros llamamos verdad. Por ejemplo, en los cabalistas vamos a encontrar en Pico de la Mirándola los mundos que en el espacio infinito tienen misiones evolutivas, que ya lo habíamos contemplado cuando hablamos de la ley de reencarnación en el sentido de el pulso de la evolución universal. Ya en otro tiempo, por ahí están los videos en YouTube, si ustedes los buscan, hablábamos de la ley de encarnación o de reencarnación. Entonces, ese espacio infinito que tiene, donde están los mundos, van a tener misiones evolutivas que cumplir, como también lo tiene que cumplir la Tierra, plano terrenal también. Y quienes también tienen que hacerlo, junto con el planeta Tierra, pues los seres que viven en ella, todos los seres humanos, nadie se queda fuera de ese aprendizaje, nadie se queda fuera de esa misión, tienen junto con en el sentido de esa misión, tienen que cumplirla. Entonces, al llegar en la Tierra, la cuarta encarnación, se les va a presentar dos periodos. Esos dos periodos tienen que ver, uno de involución, que ya lo habíamos contemplado y habíamos platicado al respecto, y otro de evolución. Por lo general siempre evolucionamos. No existe la involución, siempre vamos evolucionando. El alma va a evolucionar constantemente. Entonces, lo importante aquí es que la unión de esos dos periodos se van a presentar en dos etapas. Uno que va a ser la comprendida en el desarrollo del ser humano y la definitiva del desarrollo del superhombre.
o sea, lo que ahora ya se está marcando como superhombre. Ya lo había contemplado en algún momento Friedrich Nietzsche acerca del superhombre, y lo contemplaron en los años 20, 30 con Superman y las características que tienen esos seres tan especiales. Pero aquí se habla de un superhombre no en ese sentido de la fuerza, sino en el sentido del estado de conciencia. Entonces, en este caso, nosotros estamos encontrando que sí hay, en vista de que la evolución del planeta a través de la humanidad representa un drama, porque viene siendo, para los cabalistas nos dicen en Zohar, por ejemplo, si escucharon, en la cuestión de la santidad del Kedushá, encontramos que sí, en efecto, hay un drama que tiene dos actos. El primero tiene que ser de acuerdo al desarrollo del ser humano. ¿Cómo se desarrollan sus cuatro aspectos? Físico, emocional, mental y espiritual. Eso es básico. Y ese mismo desarrollo y esa toma de conciencia y todo eso que va contemplando, que va logrando el ser humano alcanzar, nos va a ayudar entonces a descubrir que puede reorganizar su estado de conciencia, irlo avanzando cada vez más hacia un estado superior, que sería el superhombre, lo que se le llama el superhombre. Al final del desarrollo del ser humano, entonces adquiere un estado de superación que le hace representante del plan cósmico. Hay muchos seres que llegan a representarse como una verdad, como un emet, a lo que es el plan cósmico, lo que nosotros le llamamos plan cósmico, y que ya también lo habíamos contemplado. Y así se va a presentar entre los seres humanos un grupo de seres específico que actualizan el episodio de esa primera etapa, de eso que nosotros vamos a llamarle, en este caso, la sagrada tradición iniciática. Entonces, si alcanzan ese episodio de la primera etapa de ese gran drama planetario, así van a surgir manejados por lo alto. Siempre hay un ser superior o una divinidad que nos ayude en esto del ser humano, que nos va a decir finalmente que así van a surgir representantes cósmicos. Esa sería una parte de la verdad, a los que se les van a llamar hombres símbolos. ¿Cuántos han surgido en en el desarrollo del ser humano con esta misión? Infinidad. Encontramos a Rama, Krishna, Buda, Jesús, Zoroastro, Moisés, el doctor C. Renaud de la Ferrière. O sea, vamos a encontrar infinidad de seres que van a darle a la humanidad un ámbito, una progresión a lo que es realmente la misión del planeta Tierra. En estos dos episodios culminantes en el desenvolvimiento de la vida humana del planeta, tiene que haber un protagonista, sea un Jesús el Cristo, y por supuesto van a venir avatares, que a los cuales les vamos a llamar, como el doctor Serreno de la Ferrier, el maestre, son en sí los exponentes en el drama de esa iniciación con palabras mayúsculas, iniciación planetaria. No estamos hablando nada más de nuestro planeta, sino de todos los planetas que están a nuestro alrededor y que no logramos alcanzarlos a ver, pero sabemos que existen, ya que la iniciación de la humanidad está íntimamente ligada a esa iniciación con mayúsculas de los mundos. Es así como Jesús, el Cristo, representó el paso del candidato. Es uno de los que se va a llevar como sujeto de conocimiento. El cabalista tiene que encontrar, formar sujetos, personas,
líderes, individuos que sean prácticamente representantes de un conocimiento que se va a convertir en una sabiduría. Esa sabiduría es la que a nosotros nos interesa porque Emet es la verdad en cuanto a esa calidad de vida. Entonces, el candidato del Aquarius, ahora en nuestra era, tiene que ver con un hermano mayor, por ejemplo. Y con esa expiación de Jesús el Cristo por el sendero que alcanzó la maestría, o sea, se fue a sentar a la diestra de Dios Padre, alcanzó esa calidad de maestro o maestre en su tercera octava iniciática, que es maestro de maestros. Por eso se le llama maestro. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que hay ya un curso en el cual el ser humano tiene que alcanzar ese estado de conciencia y es a lo que estamos trabajando en todo el sentido, la Gran Fraternidad Universal y la Suprema Orden del Aquarius en nuestro caso, como lo pueden estar haciendo también otras instituciones culturales, espirituales, pero en nuestro caso, como trabajo es encontrar esa verdad. Pero el MED no nada más es verdad, también es fidelidad. ¿Y a qué somos fieles? Dice que tiene que esa fidelidad entenderse como parte de ese linaje y entenderlo y seguirlo, ese camino, esa estructura que se está llevando a cabo para poder alcanzar todo el proceso de trabajo que nosotros necesitamos descubrir paso por paso. Entonces, ser fieles a esa consecución iniciática, a esos seres que antes vinieron, que fueron, tuvieron estado de conciencia y que son los hombres símbolos de los cuales estamos comentando, y seguirlos. Y por supuesto son seres ejemplares, son personas que nos van a llevar fielmente hacia una estructura en la cual nuestro estado de conciencia personal se va a unar con otros estados de conciencia personales y van a trabajar colaborativamente, no solo en equipo, porque todos quieren trabajar en equipo, es una parte de la misma formación administrativa en la actualidad, pero ese trabajo en equipo debe ser colaborativo. Entonces, ser fieles a lo que nosotros estamos integrados, a lo que realmente visualizamos como un proceso de vida para ser mejores personas. Pero no nada más en él es verdad y fidelidad, es también veracidad. O sea, no es la parte de tener la certeza, la veracidad es tener la certeza de lo que estamos realmente contemplando en todos estos aspectos. Esto nos va a llevar entonces a otra consecución, principalmente en esta recreación de los mundos, esta misión que tienen los mundos a nivel planetario, ese plan cósmico en donde se tienen que ir llevando, ejerciendo ciertos eventos. La paz y la guerra van confluyendo, el ser humano integrándose. Hay, sabemos que existe guerra en unos lugares, paz en otros, pero va a llegar un momento en el cual, con nuestra forma de trabajo, siendo cada vez mejores personas, vamos a alcanzar esa fidelidad, esa veracidad y esa verdad para poder entender que ya no debe de existir la guerra, debe de existir todo un proceso de trabajo en nosotros. Vamos a ver la descripción de la palabra emet. Dice ahí que tiene que ver principalmente con Jehová, Yahvé o Dios, que proviene de la raíz emuná, que es fe. Ya lo habíamos contemplado y en algún momento el maestro Pompa lo comentó. Y es la base de la palabra emet, amén, lo cual denota algo firme, sólido e inquebrantable.
¿Por qué estamos tratando esta palabra, emet? Porque ya es el momento en el cual nosotros vamos a descubrirnos paso por paso y también reestructurar nuestro estado de conciencia y saber dónde estamos parados y para qué queremos, ¿no?, trascender. ¿Cuál es esa trascendencia? ¿Por qué queremos encontrar el proceso de trabajo en el cual nosotros vamos descubriéndonos paso por paso? Entonces, esa es una de las formas en la cual nosotros vamos a descubrir a través de estos mundos el sentido moral de Emet, o el sentido moral de lo que es para nosotros la palabra verdad. Ya lo leímos, lo contemplamos, es un trabajo de todos los mundos para poder entenderse unos a otros y descubrirse cada vez más en ese sentido en el cual estamos proyectándonos y dándonos cuenta de que existimos, de que somos parte de esa verdad. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Todo bien hasta aquí. ¿Ninguna? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Sí se ve la proyección. Ahorita se acaba de salir. Y ahorita no, se ve usted. Ahí. ¿Ahora Ahí. sí? Sí, ¿Sí? Sí. Sí, Sí, sí. ahí está. Sí, gracias. Entonces, el sentido moral de Emet nos va a llevar de la mano a varios efectos. El principal tiene que ver con una certificación en cuanto a la fidelidad de una persona. ¿Qué tanto somos fieles a lo que creemos, a lo que queremos entender, a lo que queremos lograr saber realmente en ese proyecto de vida que tenemos? ¿Qué tanto encontramos esa fidelidad y qué tanto también dejamos de ser fieles a lo que queremos, a la familia, por ejemplo, a nosotros mismos, a la pareja, al sentido que le estamos dando a una institución, a un proceso de vida que tenemos? ¿Qué tanto tenemos esa fidelidad? Ese es el sentido moral de Emet, de una persona en la cual el individuo, el sujeto de conocimiento, en este caso la cábala, va formando, tiene que formar, tiene que construir a la persona, al individuo, al sujeto de conocimiento para que empiece a lograr un estado de conciencia en el cual se descubra a sí mismo, a sí misma, y logre esa fidelidad. Si no puede alcanzar ese entendimiento o esa comprensión, está el maestro, está el gurú, está los sachelas, los satarjat, está la misma comunidad, la jerarquía, en donde se puede lograr avanzar para poder proyectarse de una forma cada vez mejorada, más adecuada a la naturaleza y no separándose, no rompiendo con ella. Entonces, la fidelidad y el sujeto son categorías, son dos categorías muy importantes que van a definir el sentido moral de la vida y el sentido hacia donde se dirige básicamente el estudio de la Cábala. Por eso es importante que en este caso el sentido moral de Emer tenga que ver con ese estado de conciencia y el reflejo y la expresión de las necesidades básicas de la vida social. No estamos rompiendo y nos separamos y nos aislamos de la vida que tenemos normal. Estamos encontrándonos con esa vida, estamos encontrando con los movimientos sociales, los cambios políticos, la economía alta, baja, en nuestros bolsillos a veces están sangrando y a veces están rebosantes. Entonces, todo eso está participando ese sujeto de conocimiento y los cabalistas lo saben, están formando a un sujeto de conocimiento. Y por supuesto, tiene que ver con esa fidelidad. Eres fiel a lo que te estoy explicando, eres fiel a lo que te estoy enseñando, eres fiel a lo que quieres, a lo que has
elegido para venir conmigo, dicen los cabalistas, los maestros. Entonces, aprende a ser fiel, a tener fidelidad a lo que te digo, a lo que estás logrando en el avance. Entonces, ese sentido moral de Emmet nos va a llevar a una realización. Puse esta imagen porque es uno de los seres humanos que nos están dando una proyección básico, que nos están llevando de la mano hacia niveles específicos. Es una persona que no es como todas, que ya lo platicamos, es una persona que se fue formando, que se fue generando y que de pronto se convierte en un sujeto de conocimiento porque es fiel a lo que sirve, a una tradición, a un linaje sagrado, porque sirve para realizar algo de lo que tiene certeza. Y ese fue Jesús el Cristo, entre muchos otros, Krishna, Rama, todos los que hemos estado contemplando. Si nos damos cuenta, Cristo es el centro y es la síntesis de todo lo que estaba antes y es el futuro de todo lo que está después. Somos el futuro de Jesús el Cristo. Entonces, esta imagen habla de alguien que tiene una puerta, si ustedes ven, no tiene un cerrojo, una parte donde abrirla, y está tocando. La puerta se abre de adentro. Somos nosotros los que estamos allí esperando ese toque para poder abrirle. Él no tiene la forma de abrirnos. Nosotros sí tenemos que abrirlo. La cerradura está por adentro. Entonces son personas que nos van a llevar de la mano para decirnos, esta es la verdad. Así es como tú debes de ser fiel a todos los principios, a lo que tú has elegido. Si has elegido una institución, ponte la camiseta, ¿no? Como normalmente lo decimos, ponte la camiseta y vive con ella. Si tú crees que las personas que están a tu alrededor te hacen daño, te fastidian, pero tú estás siguiendo esa línea, sigues fiel a esa sagrada tradición iniciática, no tienes por qué salir corriendo de allí. Al contrario, darte cuenta que tienes la posibilidad de crecer junto con ellos y llevar a esa consecución. El estado de conciencia es romper principalmente con aquello que parece que nos hace daño, pero seguir finalmente ese recurso, ese linaje. Entonces estamos en lo cierto. Los cabalistas están en lo cierto. Quienes trabajan en una vida espiritual, quienes llevan una religión y son fieles a esa religión, están en lo cierto. No dejamos la parte religiosa, no dejamos nuestros principios. El cabalista, como la Gran Fraternidad Universal, la Suprema Orden del Acuario, no les pide que dejen sus creencias, les piden que las enriquezcan. Y esto es lo importante, enriquecer nuestras creencias con todo lo que estamos conociendo, todo lo que estamos aprendiendo y no ir al fanatismo, sino buscar la manera del centro del ser para poder alcanzar ese estado de conciencia personal. Entonces, sí, nosotros seríamos también siguiendo los pasos de Jesús el Cristo, ser personas que nos convertimos en esos sujetos de conocimiento y que somos fieles porque servimos a una sagrada tradición, a un linaje sagrado y porque también realizamos algo por lo que servimos y que tenemos certeza de eso a lo cual servimos. Y por lo tanto en la Torah, la palabra emet, corresponde a la intención humana de comunicar a alguien algo necesario e importante que debe conocer y que corresponde con la alianza de Dios con los seres humanos. Eso es lo importante que nosotros estamos descubriendo. Si seguimos todo lo que nos estaban proyectando los maestros, Pompa, Leopoldo, el maestro Roberto Hernández, y nos damos cuenta de que no estamos en lo incierto,
que no estamos divagando, sino que estamos centrándonos en un proceso de trabajo donde hay una alianza constante de Dios, llamémosle como le llamemos, es un ser superior, un ser supremo que nos está llevando de la mano y que nos dice, bueno, por esta alianza tendríamos nosotros que comunicarnos de acuerdo a ciertas necesidades. Entonces, el cabalista dice, voy a poner algunas representaciones de Dios gráficamente, lo que son los esquemas. Los esquemas son gráficos para que el ser humano pueda entender. Si no lo entiendes por palabras, en el siglo XV, siglo XVI, XVII, había personas, la mayoría de las personas eran analfabetas. Entonces, ¿qué podían hacer? A través de esquemas. ¿Cuál es el principal esquema? Pues el árbol sefirótico. Y ahí es donde le dicen, va a ser representado Dios, así es como es Dios, pero no nada más es un árbol sefirótico. Hay otros hacia arriba y otros hacia abajo, hacia los lados, etcétera, etcétera. Entonces, las representaciones son muy importantes en ese momento. Ahora ya las encontramos y tienen diferentes aspectos. Por allí, Jorge, en la vez pasada que estuvimos contemplando al respecto, preguntaba, vimos los arcángeles también, que más adelante vamos a hablar de algunos arcángeles, paso por paso, para darnos cuenta cómo está toda esta estructura. Pero en sí, Dios hace una alianza con nosotros a través de ese plan cósmico, y entonces la misión de todos los mundos es la misma misión que tiene la Tierra, el planeta Tierra, y quienes estamos dentro de esos mundos debemos cumplir con esa misión. Sea la tradición que se vaya adquiriendo, sea donde nosotros hayamos nacido, nos hayan educado, nos hayan formado, tenemos que alcanzar un estado de conciencia para cumplir esa misión. Entonces, es básico, es necesario y es verdadero para podernos proyectar. Por supuesto que tenemos un segundo plano. Si ya vimos Emet, ahora vamos a ver a Jabaj. Es otra palabra que en el segundo término, tocando lo que es Emet, la verdad, que tiene que ver con amor, lealtad y fraternidad, van de la mano. Emet, como verdad, que es la parte en el sentido que nosotros estamos hablando de la fidelidad, de lo que es fiel, de la verdad y la certeza, de la veracidad. Pero Jabad es amor, lealtad y fraternidad. Después de que hemos logrado paralelamente, hablando en estos rumbos, tenemos la palabra Emed y la palabra Ahabá. Van de la mano, van colindando. Emed está hablando de la verdad, está hablando de lo que es la parte de la certeza, la veracidad y por supuesto la fidelidad. Y la parte de Ahabad, el amor, la lealtad y fraternidad, si las juntamos, esas 6 palabras nos están diciendo mucho de la trayectoria que el ser humano tiene que llevar a cabo para alcanzar un estado de conciencia en esta vida cada vez mejorado, en el sentido que le estamos dando. No haciendo o viendo lo que otros están logrando, porque probablemente sus capacidades, sus posibilidades y su temperamento no es igual al nuestro. Por eso no nos deberíamos comparar. Saber que hay un ejemplo y decir, bueno, quisiera conocerse, tener un prototipo, pero no seguir ese prototipo, sino saber que tiene una línea y que me ayudó y que me puede llevar de la mano y entonces corresponde a lo que yo quiero. Pero no voy a seguir a ese ser humano, sigo a una maestría, a un estado de conciencia llamado linaje cósmico, linaje iniciático. Ese es el objetivo, seguir el linaje iniciático. Si hay personas, claro, vamos a encontrar maestros que nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, a un servidor, el maestro José Manuel Estrada Vázquez, el hermano mayor, me ayudó mucho y me proyectó. Y ha habido más maestros, pero siempre tengo la certeza de que todo lo que en algún momento él me transmitió
yo lo he seguido, he sido fiel a su enseñanza y sigo, pero buscando el acto de buscar mi estado de conciencia en un linaje iniciático, seguir esa pauta. ¿Cuál sería el de ustedes? Yo me pongo como ejemplo, perdón, pero en el caso de ustedes, ¿cuál sería en este caso? El amor a esa fidelidad, a esa orden, a esa sagrada tradición iniciática, la lealtad será, la fraternidad. Esas 6 palabras nos están conjugando en media a Java, nos están diciendo cómo proyectarnos como seres humanos para lograr alcanzar un estado de paz, un estado en el cual nuestro estado de conciencia pueda lograr fraternizar. Entonces, con base a esta parte, a estas 3 palabras que tenemos, vamos a encontrarnos, número 1, que Dios ha mostrado amor por ustedes y los eligió por su amor. Ahí es un ahabá, el amor, en el Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 al 8. Ahí habla acerca de cómo Dios ha mostrado ese amor y nos elige por amor. Es una alianza de Dios con nosotros. Otra parte del Deuteronomio 10, en la oración, que es el Shama, Dios ama porque es su construcción propia divina. Ama eternamente porque es una realidad divina del universo, porque es una acción, es una matesis, es la práctica de ser lo que está manifestado. Entonces, en este caso, nosotros estamos descubriendo que sí, en efecto, hay una forma, una determinación. No somos seres determinados. Los filósofos decíamos todo el determinismo y estamos determinados por una consecuencia, no, no somos seres determinados por algo. Nosotros nos determinamos porque nuestra mente nos hace ir hacia esa determinación, pero somos seres libres y somos seres de buenas costumbres. Y esa misma oportunidad que tenemos es el Shama, esa oración en la cual Dios nos ama y es eterna esa forma de amar porque es una realidad universal, es una acción que tiene Dios. Y la pregunta para ustedes, muy al principio, la primera plática que un servidor dio hace ya más de un año, les pregunté, ¿qué es aquello que ustedes aman? Cuando hablábamos del destino, ¿se acuerdan? Los que estuvieron, han seguido con nosotros, decíamos, imaginen, destino un puente en el cual nosotros lo estamos construyendo. El material que estamos utilizando es de acuerdo al estado de conciencia, nuestras elecciones, nuestras capacidades, posibilidades, nuestro temperamento, nuestras tradiciones, hábitos, costumbres. Estamos formando ese puente. Ese es nuestro destino, es lo que en este momento estamos formando. No estamos esperando al futuro que llegue ese destino. Está aquí y ahora con nosotros. Y entonces la pregunta era, finalmente, que ese puente nos va a llevar hacia lo que amamos. Y yo les hice una pregunta y que quedó de tarea y no todos la contestaron. ¿Qué es aquello que ustedes aman? Y es esto, es la verdad, es la fidelidad, es la certeza, la veracidad, el amor, la lealtad, la fraternidad a lo que elegimos. Elegimos a una persona y por ahí nos vamos. Elegimos una institución y por ahí nos vamos. Elegimos siempre una forma de ser y por ahí nos vamos. Pero a veces siempre hay un conflicto y en lugar de ir directo hacia esa, esa meta, hacia eso que amamos, nos vamos hacia un lado, nos dirigimos hacia otro lado y nos perdemos. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Volver. ¿Cuáles son las disciplinas? Rápidamente, haz hatha yoga, meditación,
construye siempre una alianza con Dios, llevando a cabo tus oraciones. Nosotros tenemos el antenaje, los maestros de gurú para arriba, de cuarto grado a quinto y sexto grado, hacen la ceremonia cósmica, pero siempre proyectándonos con Dios a través de esa alianza, de ese amor, de esa lealtad, de esa fraternidad. Entonces, a eso es el Ahabá. Y por supuesto, el amor de Dios se va a traducir a una acción fraternal del ser humano, con Dios mismo y con todos los seres humanos que nos rodean. El Ahabá es la forma en que se deben tratar los seres humanos, así como Dios los ha tratado. En este caso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Está en Levítico 19, versículo 28. Y claro, amamos porque Dios nos amó primero. Es la primera epístola de Juan, capítulo 9, versículo 19. Esto es lo que nosotros hasta ahorita en nuestra trayectoria son nuestras posibilidades. Con esto estamos alcanzando una profundidad en lo que es la persona, el individuo, el sujeto de conocimiento. Ya encontramos entonces a Emet, encontramos la parte de Ahabá. Esos dos polaridades se juntan, se hacen una, que es la construcción del individuo. Gracias a ellas dos vamos a construir al individuo, a la persona, al sujeto de conocimiento. ¿Cómo es esa construcción? Bueno, lo primero es que hay una condición que son los cambios sociales, económicos, políticos, culturales. Lo sabe el cabalista, lo saben los maestros y dicen, záfate de ese condicionamiento, empieza a interiorizarte, busca la espiritualidad y te proyectas. Vas a encontrar entonces toda esa capacidad de no condicionarte. El objetivo aquí no es llegar a condicionarnos, estar condicionados. Es difícil, pero se puede, dicen los maestros. Por supuesto que las prácticas sociales para el cabalista llegan a engendrar dominios de saber que hacen nacer formas totalmente nuevas de sujetos y de sujetos de conocimiento. ¿Y cuáles son esos sujetos de conocimiento? Habíamos contemplado los Cristos, los Krishna, los Budas, los Rama, que contemplábamos hace unos minutos. Tiene que ver también, en este caso, el mismo sujeto de conocimiento va a poseer una historia. Todos somos sujetos a una historia, nuestra historia personal, una historia familiar, una historia de grupo, de comunidad, una historia de país, de región. Todos tenemos una historia. También tenemos todo aquello que vamos cosechando, sembramos en un momento y cosechamos en otro momento. Hay tiempo para cosechar, hay tiempo para sembrar, tiempo para disfrutar, tiempo para muchas formas de vida que tienen los seres humanos. Entonces eso es parte de lo que el sujeto de conocimiento tiene que vivir en su historia. No estamos separándonos de la historia, estamos logrando avanzar de acuerdo a las necesidades que tenemos para alcanzar ese estado de conciencia. Y por supuesto, Emet, la verdad, tiene una historia, igual que Ahabad, tienen su propia historia. Tenemos en conclusión las prácticas sociales, van a convivir cotidianamente con nosotros, con la esencia cabalística, vamos a estar en constante movimiento. En las ciudades hay marchas, hay momentos en que no puede uno pasar, no llega a sus objetivos, no llega a sus lugares de trabajo, a donde tiene que llegar porque hay marchas y tiene que buscar algunas vías alternas, etcétera, etcétera. Todo esto, hay una economía baja, falta de presupuesto en la familia, hay que buscar estrategias y la forma de proyectarnos para seguir avanzando
en este sentido. Entonces, lo importante aquí es que nosotros estamos buscando las prácticas sociales, no separarnos de ellas, sino concretarnos en la esencia cabalística. ¿Cuál es la esencia cabalística? Todos aquellos conceptos y categorías que tenemos. En este caso estamos hablando de Mer y de Ahabá, pero ya hemos encontrado otros en otros momentos, en otros tiempos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, en resumen, una nueva proyección. Vamos a descubrirnos. ¿Qué es aquello que vamos a descubrir? Que Med es un fenómeno totalmente natural, así como Jabá. Para la Cábala es un resultado del gran esfuerzo de infinidad de personas en la historia de la humanidad que se han aplicado el estudio de Dios a partir de sus prácticas sociales. No están separados, ¿sí? No se aíslan y se meten en un lugar y ahí se encierran, no, estamos en una constante, estamos descubriéndonos unos a otros en ese proyecto. Y por supuesto, nuestros deberes, confrontaciones, relaciones con el mundo y la dedicación a ser mejores personas e intentar ese estado de paz anunciado tanto en la Torah, en el Zohar y en tantos libros de textos sagrados que han procurado explicar a Dios y al ser humano como la representación de una misma verdad. Entonces, todas las religiones, todas las instituciones, las los grupos espirituales, todo lo que vamos a encontrar, las órdenes espirituales, imaginen como un collar de perlas. Cada uno de las perlas es uno de ellos y el hilo que las atraviesa, que las une, es la verdad. Y esa es a lo que nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos de la verdad en todos los sentidos y de Ahabá, del amor. En el caso que nosotros estamos tocando, la fraternidad y la fidelidad a todo lo que nosotros elegimos. Aquí la pregunta es hacia ustedes, ¿qué es aquello que han logrado elegir y que les hace bien, que sienten que en su vida es lo adecuado y que por esa elección para ustedes es una verdad constante? ¿Existe? ¿O ya quieren romper con eso y quieren buscar otra forma de vida porque no aguantan en ese cauce en el cual se metieron? Porque en el sentido que nos bifurcamos, íbamos en un sentido, en un puente muy bien hecho y de pronto nos vamos hacia otro lado y nos damos cuenta que no era por ahí. Dicen los cabalistas, no hay que dar pasos atrás, hay que seguir, hay que buscar las posibilidades, otras alternativas para regresar a nuestro puente inicial y seguir ese parámetro sin perdernos. Entonces ese es el objetivo que nosotros necesitamos. Este caso tendríamos que descubrirnos paso a paso cuáles son nuestras formas de trabajo, nuestras formas institucionales, nuestras formas personales para podernos proyectar en algún momento dado. Y volveríamos a hacerles esa pregunta que les hice hace más de un año, año y medio, parece que fue. ¿Qué es aquello que ustedes aman, que han elegido o que se han dado cuenta que eligieron mal y que de pronto van a decir, bueno, me voy a tener que seguir proyectando de otra forma? Empiezan a buscar en muchos otros lugares otro tipo de proyección. Y entonces dicen, pues fracasé porque elegí mal. ¿Existe el fracaso? Para los cabalistas en el Zohar, en la Torah, nos hablan de que no existe el fracaso. Es una constante evolución. Decir fracaso no existe porque nosotros nos estamos proyectando hacia algo que pensamos que vamos a alcanzar, pero no lo alcanzamos y nos damos cuenta de que pues por allí no va la bolita y nos vamos por otro lado. Por allí no va, entonces no es fracaso. Estoy en una licenciatura,
y me doy cuenta de que no es la que me gusta y me voy a otro lado, eso no es un fracaso. Encontré a una persona a quien amo y de pronto me doy cuenta de que ya no es y me voy por otro lado, no es un fracaso. Aquí el sentido es que nosotros elegimos mal, pero porque pensábamos que por allí va la, la cuestión en la cual habíamos pensado, nos imaginamos, y eso de imaginarse en la cábala no existe. Te imaginas, imaginas mal. ¿Qué tienes que hacer? Proyectarte un sentido, una misión, un trabajo en el cual tienes que encontrar todos los procesos de vida y buscar ese sendero que te va a llevar hacia lo que es una sagrada tradición iniciática, un linaje, y seguir por él, buscar ese camino. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta cuáles son nuestros proyectos en cuanto a conocernos a nosotros mismos. Ese es el proceso de Emer y Ahava, en el sentido que vamos a firmar en todo este proceso. No estamos tan separados, no estamos tan alejados, por ejemplo, en el sentido de conocerse a sí mismo. Los griegos seguían repitiendo a los hombres generación tras generación, les iban diciendo cuál era el proyecto de vida y cómo se iba sumando a ese proyecto de vida cada uno de los que estaban en ese momento, en la certeza de que estaban en el camino y de pronto se daban cuenta que no, lo que me acabas de decir, Sócrates o Platón o Aristóteles, Plotino, me acabas de decir, pues yo me doy cuenta que ando mal. Y entonces le quieren cambiar y los griegos decían, ¿no? O esos grandes maestros, Krishna les dice a Arjuna, tienes que matar. El objetivo aquí es alcanzar esa parte en la cual todo el karma que tienes que trabajar se va a lograr de acuerdo a un dar, a un sentir. Entonces lo tienes que hacer. Tienes que ir a una intervención quirúrgica porque no te queda otra. Si no, te puede pasar algo más grave, hasta morirte. Entonces hay que entrar al hospital, a la cirugía y pasar por allí. Entonces nosotros nos damos cuenta que definitivamente nos vamos conociendo para que repitamos ciertas claves que nos van a ayudar a encontrar ese camino de vida, ese proyecto de la madurez, la felicidad. Vamos creciendo de pequeñitos, de adolescentes, de jóvenes, vamos dando tumbos al parecer. Y no, eso que nosotros aprendimos y que logramos en un momento dado, nos sirve para el futuro, para la madurez. Y decimos, a esto ya me había pasado, ahora lo puedo reconstruir, lo puedo reorganizar y entonces proyectarme. Y son claves básicas. ¿Quién soy yo? ¿No? Para conocernos a nosotros mismos, en el caso de Emer, de Jabat, nosotros necesitamos saber quiénes somos, quién he sido, es una pregunta clave. ¿Quién soy? Pero también quién he sido, de dónde vengo, en el sentido de mi proyección del pasado, lo que viví en un tiempo. Vengo de esa tradición, de esa costumbre, de esos hábitos que tengo y los he cambiado. De eso vengo y entonces me voy a proyectar hacia un proceso de vida diferente. ¿A dónde voy? Si ya elegí un sendero, dicen los cabalistas, es por allí por donde vas, síguelo, ¿no? Entonces, si ya lo entendiste bien, Jesús el Cristo le dice a sus futuros apóstoles, ya entendieron cómo pescar, bueno, ahora síganme y les voy a enseñar algo más allá de cómo pescar seres humanos, cómo proyectarlos y transmitirles esa sabiduría. Y mientras el ser humano sigue su camino, nosotros, cada uno de ustedes, quienes están en este momento, y mientras las respuestas o sin ellas, seguimos caminando en el tiempo y el espacio.
Las podemos contestar como también las podemos obviar y seguir nuestra vida normalmente, pero en sí y a nuestro alrededor las personas hacen algo extraordinario. Nos cambian la vida porque en algún momento hay alguien que dice una palabra clave y nosotros decimos, por ahí es donde yo quería saber. Eso que acabas de decir, yo lo tenía en cuenta, pero no me había percatado y aprendí. Acabo de descubrir algo nuevo. Entonces, preguntas para toda una vida, preguntas para hoy, para mañana, para siempre, que viene de milenios. Son preguntas, ¿quién soy? ¿Quién he sido? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Son preguntas que constantemente se están haciendo. Los cabalistas lo hacen en todos los momentos cuando hablan de los senderos, los 32 senderos, cada una de las céfiras. Siempre nos estamos haciendo esas preguntas constantemente. Un día, sin saberlo nosotros, la vida habita en nosotros. Sin darnos cuenta, ahí está la vida habitando en nosotros. Y aquí la tenemos siempre en un latido constante, automático, en un órgano del cuerpo. La vida del soplo de aire que va y viene rítmicamente en nosotros, en nuestros pulmones, ahí está constante. El corazón palpita, nuestro pensamiento está allí, nuestros pulmones respiran, nuestros bronquios nos ayudan a respirar. O sea, todo un proceso de trabajo que tiene nuestro cuerpo está con vida, quiere decir que está evitando también todo este proceso de trabajo. Nada más lo único que necesitamos es proyectarnos de acuerdo a las necesidades que tenemos y realmente encontrar en ese estado de conciencia o trabajar ese estado de conciencia como hatha yoga, alimentación ovo-lacto vegetariano, baño de agua del tiempo, una disciplina constante de ejercitación, un proyecto constante de relaciones con los demás cada vez mejoradas. Habrá personas que no están de acuerdo con nosotros y necesitamos seguir adelante. Hay que seguir. Aunque no estén de acuerdo, nosotros seguimos. Habrá un día en que nos encontremos y digamos, oye, antes no estaba de acuerdo contigo, pero ahora sí estoy de acuerdo. Te veo cambiada, te veo cambiado. Pues sí, porque nuestro estado de conciencia nos ha cambiado, nos ha dado todo ese aire, ese movimiento y todos estos órganos que tenemos, nuestro cuerpo mismo, es principalmente el símbolo de nuestra vida. El esquema del plan cósmico es nuestro cuerpo, es nuestro pensamiento, es nuestra trayectoria, es cómo nosotros estamos redescubriéndonos. Entonces, no estamos tan lejos, lo único que tenemos que darnos cuenta de que a nuestro alrededor hay movimiento, hay progreso, nacimiento, muerte. ¿Y quién soy en ese torbellino de tiempo, movimiento, vida y espacio? ¿Cómo me puedo concatenar con todo esto que hay en mi vida? A veces me siento cansado, a veces me siento despierto, a veces tengo ganas de proyectarme. ¿Qué es lo que necesita en este momento mi cuerpo, mi vida misma? Entonces, los cabalistas nos están diciendo a través de M todo un proceso de trabajo en el cual tenemos que recrearnos. Y por supuesto, todo día pasa por nuestras manos como un río, ¿no? Decía Heráclito acerca del río donde uno se baña una vez y cuando regresamos a ese río ya son otras aguas en las cuales ya no nos vamos a bañar en ese mismo río. Cambió el río por sus aguas. Es el mismo río en el cual nos vamos a meter, pero las aguas ya corrieron. Entonces, tiene que ver con que nada se detiene. Es un constante fluir y es la evolución. Por eso estamos hablando de que no existe la involución, todo es evolución constante, evolución constante. ¿Qué he hecho con esta vida o qué he hecho con esta vida y qué estoy haciendo con ella? Se preguntan los cabalistas. Pico de la Mirándola es uno de ellos.
Ficino también dice, ¿qué tanto en la vida he hecho para que yo piense que he logrado hacer algo que tenga sentido, que tenga significado? Dice Marcelo Ficino, ¿no? Entonces, en este proyecto estamos encontrando una constante. Vamos hacia el lado izquierdo, hacia el derecho, vamos constante y queremos cada vez hacerlo, reducirlo, hacer nada más un solo camino. La vida se siente orgullosa de mi caso, pasa inadvertida, casi sin movimiento por mis manos. ¿Será que nuestra vida está pasando siempre inadvertida? Por supuesto, Emmet nos dice nuestras palabras claves que ahora estamos trabajando. La vida está en mi casa, en mis manos y puede ser convertida por mí en creatividad, plenitud y felicidad. Si yo lo estoy tomando con un sentido realmente de estado de paz, un estado de conciencia. Pero si por todo peleo, por todo me quejo, por todo en el transporte, en la casa, en la calle, con los amigos, siempre estoy quejándome, entonces no estoy haciendo una vida real. Cuando nos encontramos con una persona, ¿cómo te va? Muy bien, pero fíjate que me está pasando esto y se está quejando de algo. Nos encontramos en el transporte, en la calle, en cualquier lugar y las personas se detienen para platicar algo de una queja, no de algo que les trascienda, algo que tenga sentido y significado y que les ayude a proyectarse para una mejor vida, una calidad de vida mejorada, sino que siempre están quejándose. Algo no les parece, algo no está bien, pero no hacen nada o no saben por dónde lograr satisfacer y sacarse de ese problema. Hay conceptos básicos en los cuales nosotros estamos proyectándonos definitivamente hacia conocernos a nosotros mismos y por lo tanto nos vamos a descubrir paso a paso. Vamos a dejarlo un ratito porque nos faltan algunos elementos. Estos conceptos los tendríamos que seguir descubriendo, pero ya estamos casi a 15 minutos y quisiera saber qué es lo que ustedes comentan, algo que les llame la atención. Voy a dejar de compartir. Y alguna pregunta debe de nacer de ustedes, algo que quieran comentar. Sí, Jorge, adelante. Nos preguntabas qué hemos hecho, qué hacemos para alcanzar esa verdad, ese amor, esa fidelidad. Pues en realidad, pues todos los que estamos dentro de este camino de la gran fraternidad universal, pues empezamos con poquito. Por ejemplo, cuando empezamos por ser yamines, pues el llama y el niyama nos dan eh, pues mucho trabajo, mucha información de cómo debemos empezar a través del yoga, a través de esas prácticas. Y pues ya metidos un poquito más, si nos metemos pues a querer descubrir más, pues de los 22 ciencias sagradas, pues empezando yo creo que por la astrología, que nos da esa fotografía, esa fotografía precisamente de cómo nacemos, en qué condiciones estamos y cuando ya tenemos un poquito de conocimiento, pues nos dice que más que nada, pues nos informa de desafíos que a través de los tránsitos, pues nos va diciendo cómo vamos avanzando. Lo mismo cuando caemos, pues ya en el aspecto cabalístico, pues también cada uno de los sefirots nos va diciendo cómo vamos avanzando, cómo llegamos desde Binah hasta Keter y cómo podemos ir avanzando. eh, que- y pues ya no digamos con el tarot, ¿verdad? Que en el tarot, pues en cada una de las cartas, en cada uno de los arcanos mayores, nos da los distintos aspectos de nosotros, físicos, emocionales, espirituales. Es decir, nos da el camino porque caemos en algo en cada uno de ellos, eh, que nos permite pues descubrir el grado de avance mental, emocional y espiritual en nuestra experiencia humana.
Así que, pues, podría agregar que, por ejemplo, en el antiguo adagio en las puertas de los templos pitagóricos decía, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Entonces creo que vamos por ese camino, haciendo poquito o mucho cada quien de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestra disposición. Ahí vamos, poco a poquito caminando a buscar eso precisamente la verdad, sí, del Emet y pues también el amor, la fidelidad, etcétera. Ahí vamos, ese es un breve comentario que hago respecto a ese trabajo maravilloso que vienen haciendo ustedes tres en estas clases de Cábala. Gracias por Vale, escuchar. gracias Jorge. Sí, en efecto, nosotros necesitamos proyectarnos de acuerdo a nuestras capacidades, posibilidades y temperamento. Y lo tiene que ver mucho la cosmobiología, porque allí nos damos cuenta en nuestra carta natal cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y por ahí proyectarnos, ¿no? Entonces los cabalistas también, el árbol sefirótico es lo que un servidor ha estado usando, pero los maestros Roberto y Leopoldo han estado usando también otros elementos que nos están ayudando a proyectarnos. ¿Quién soy? ¿Qué he sido? ¿Hacia dónde voy? ¿Y de dónde vengo? Entonces, todo es un proceso de trabajo que constantemente los cabalistas nos están diciendo a través de sus escritos. No sabemos qué tanto de boca a oído decía un maestro a un discípulo a otro discípulo, porque se pierde esa, esa, esa información. La única información que estamos logrando es aquella que tenemos en libros, en revistas, en artículos. Ese es uno de nuestros trabajos que debemos realizar, pero sí es proyectarnos un estado de conciencia. Sí, gracias, Rafael, adelante. Y luego, Javier. Hola, buenas noches, maestro Wilfrido. Un honor, placer compartir Buenas, contigo tus enseñanzas, aprendizaje a través de la retroalimentación. Exactamente esos gracias. principios básicos que mencionaste en los dos términos, ¿por qué vibran en la gente? Porque eso vienen del hebreo y las palabras en el hebreo son vibraciones. Cada letra del alefato hebreo tiene un número, cada número es un símbolo y cada símbolo es un sonido. Cuando tú expresas esas palabras y las repites, es como si tú materializaras tu nombre y en tu nombre está tu esencia de tu ser. No te llamas Wilfrido nada más porque sí, no naciste en una familia nada más porque sí. Tú ya tienes un designio, tú lo escogiste para saber que vienes a trabajar en este tiempo. Yo al llegar a la GFU, yo nunca me imaginé encontrar las maravillosas personas como ustedes que dan ese Gracias. servicio gratuito a través de la retroalimentación. Yo en mis 40 años de servicio que llevo, yo soy sanador espiritual, no por mí, sino porque así me he puesto esa etiqueta a la sociedad. Yo soy fuera de etiquetas, yo no juzgo, yo no critico, yo solamente no tengo expectativas, solamente dejo que todo fluya. Y en medida de eso, en esos 40 años de servicio a través del servicio de apoyo de oración, meditación, acompañamiento espiritual y emocional, me he dado cuenta que en el vacío está el desconocerte quién eres, el no saber manejar tus emociones. Como ustedes aquí en la GFU tienen un sinfín de ciencias que nos apoyan, una cuestión que me sucedió hoy en la mañana. Yo entro normalmente a las clases de yoga y entré a la clase de yoga de gestantes. Y dices, ¿qué hace un hombre ahí en clase de gestantes? Pues sanando su linaje femenino. Mi madre falleció el año pasado. Por situaciones, circunstancias, no había arreglado ciertas cuestiones de mi linaje con ella, con su esencia. Y entré a la clase, pusieron la música, me vibró, me dio la bienvenida la instructora y todo. Y dijo, aquí hay un hombre. Y dice, pues bienvenido, ¿no? Hicieron todo el trabajo y todo. Yo tengo lesión de columna y lo maravilloso fue que cada vez conforme íbamos entrando y tanto, toda la situación, yo iba sintiendo esa presencia de mis ancestros en la cuestión del femenino, la cuestión femenina, mis abuelas, mis tatarabuelas, mi madre, mi esposa y mis hijas. Y es tan maravilloso como a través de una clase de yoga tú puedes sanar tu linaje femenino. Cuando tú te abres de corazón
en conexión con la divinidad, con la Madre Gaia y con tu esencia, con las herramientas que ustedes nos han dado aquí, es maravilloso. Yo es una experiencia que viví hoy y en 4 o 5 grupos lo he compartido porque yo nunca había sentido eso ni en mis vidas pasadas. Sanarme de esa manera en una clase que es la gestación de dar vida a través de la vida. Y tú dices, ¿cómo voy a tomar una clase de gestación, de yoga de gestación? Es que no es el nombre, es la trascendencia del mensaje que se está dando ahí. Y yo soy maravillado como ustedes porque siempre en todos los grupos que yo he ingresado por parte de Rosy Guzmán, que es una de las personas que me ha acogido con ustedes, los diferentes maestros con los que yo he tenido la iteración, vibra su sentido de ustedes porque ustedes no transmiten lo que dicen los libros, lo enseñan, lo practican. Pero yo llego a un principio básico, la Torah anteriormente se daba de palabra, y tú dices, no hay un legado de los discípulos a través de la palabra, pero ¿sabes qué? Sí hay las acciones. Y yo creo que cada uno de los discípulos de los que tú has enseñado, no hay un legado de un libro que hayas escrito, porque la historia y la vida la escribes a cada momento y cada instante, como lo estamos escribiendo ahorita, ¿sí? Y ese legado que tú has dado se repercute en las acciones de las personas. Tú vives tus circunstancias y situaciones de acuerdo a la perspectiva y el entendimiento y el crecimiento y desarrollo espiritual que has tenido. Si hay un tráfico, gracias a Dios que hay tráfico, no te vas a poner a dar mentadas y a decir altanerías. Por el contrario, encuentras esa paz y tranquilidad. Puedes empezar a meditar, puedes empezar a encontrar, leer el libro o bajarte del autobús y caminar y buscar otra alternativa. Pero en ese camino vas a encontrar a alguien diferente a ti. Y eso lo que tienen en la GFU es esa diferencia que haces. No es lo que dices, sino en la forma que accionas. Hay coherencia en lo que hablas, ¿sí? Y de verdad, pues yo estoy maravillado y de verdad los felicito a todos ustedes, el gran cuerpo, desde el que colabora con la impresión de la publicidad, ustedes que dan su tiempo, su clase, todos los compañeros que asisten, porque en determinado momento probablemente no estamos de acuerdo en lo que dicen, pero a través del crecimiento espiritual y en ese puente que vamos caminando, nos vamos dando cuenta que a final de cuentas vamos en ese mismo camino, que estamos unidos por esa red crística, por ese intencionamiento de ser seres integrales. Y de antemano, pues te agradezco la oportunidad de hablar y pues desde mi corazón siempre el agradecimiento a ustedes por esas enseñanzas. Muy bien, gracias. Gracias, Rafael. Qué amable, gracias. Sí, Javier, adelante. Bueno, muy buenas noches, ¿verdad? Yo, bueno, en este gran misterio que se nos presenta, ¿verdad? Al ser humano, a los seres biológicos, al mundo en general, ¿verdad? Al final nosotros no somos diferencia con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con el universo, ¿verdad? Porque pues yo comprendo, ¿verdad? Que como ser humano y poseedor de la razón, creo yo que los animales y las plantas son igual de ignorantes que nosotros. Eso puedo comprenderlo, ¿verdad? No creo yo que haya un estudio donde establezca que ellos sepan cuál es el origen de ellos y etcétera, etcétera, porque somos nosotros que los estudiamos a ellos. Entonces, en esta masa de ignorancia celestial, ¿verdad? ¿Verdad? Todo, incluso creo que el universo también es ignorante cuando hacen sus choques, ¿verdad? Para crearse más partículas, ¿verdad? Más galaxias, lo hacen de una forma ignorante. Entonces, para mí, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? En seguir las cosas, ¿verdad? Meticulosamente, que todo sea perfecto, que todo sea bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? La maldad debe de existir, la mentira, la falsedad, ¿verdad? El caos, la humillación, etcétera, etcétera. Todo eso te trae aprender, ¿verdad? A que si vienes, ¿verdad? A recibir eso es porque eso es lo que quieres, ¿verdad?
Si no lo recibes, entonces te apartas, te aíslas, ¿verdad? Como hacen las personas sabias de todo el mundo, ¿verdad? Se vuelve un ermitaño porque sabe lo que se va a encontrar afuera. Pero si no estás de acuerdo con eso, ¿verdad? Y te encanta andar en la vida loca y todo lo demás, pues eso es lo que te gusta. ¿Qué es lo qué es lo que le gusta a la mayoría de las personas? Que les mientan, que les engañen, que los humillen, que los burlen. Pero es verdad, no siempre estamos que eso es lo que queremos buscar, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros encontramos, pero como no actuamos sabiamente, entonces para mí, ¿verdad? Yo parte, ¿verdad? De esta vida, de esta vida que es materia, que esto es lo que nosotros somos físicamente, ¿verdad? Lo que estamos aquí, esta realidad, ¿verdad? Porque bien y dicen que todo en la vida tiene solución, menos la muerte, porque es una ley infalible decretada por la ley divina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros venimos a pasar aquí: muerte, guerras, desafíos, enfermedades, ¿verdad? Que, que mal, ¿verdad? Que descaro que haya ese tipo de condiciones, pero esa es la realidad. Y hay que vivir aceptando, ¿verdad? Todo lo malo, ¿verdad? La basura que nosotros mismos realizamos, la contaminación, incluso nosotros, en nuestro cuerpo es un desecho, ¿verdad? Crea desecho a diario, incluso nuestro organismo. Entonces, todo ese órgano, ¿verdad? Intestinal, ¿verdad? Eso es lo que es la vida también. Esa es como una simbiosis. Nuestro intestino es la vida, es la realidad, es la tierra, y es el universo. Entonces, los parásitos, ¿verdad? Como incluso la Biblia ha maldecido incluso a los animales que se arrastran, ¿verdad? Son malditos, ponzoñosos. Entonces, como la misma naturaleza nos ofrece drogas también, los hongos, la floricunda, la marihuana, la hoja de coca. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros, verdad? De acuerdo a cómo se plantee nuestro enfoque, nuestro punto de vida. Por ejemplo, habemos personas que nos tocan hacer otros tipos de cosas, ¿verdad? Porque existe el bien y existe el mal, ¿verdad? Entonces, si eso es lo que tienes que hacer, si eso es lo que tú conoces, si eres secretista, etcétera, etcétera, y otras personas lo hacen, no lo vas a dejar de hacer tú, ¿verdad? No es que sea una persona aprovechada, ¿verdad? Sino que es la oportunidad, como ustedes dijeron, que se le presenta a cada persona. Por ejemplo, hay muchos que se les presentan para poder vender su cuerpo. Muchos lo rechazan, no lo aceptan. Otras personas aceptan, venden su cuerpo, ¿ok? Reciben dinero, salen adelante, tienen sus cosas materiales, porque nosotros venimos aquí a materializarnos. Necesitamos dinero, necesitamos una casa, necesitamos donde vivir, necesitamos un carro, necesitamos efectivo, dinero, oro, ¿verdad? Plata. Entonces, si te da la oportunidad, bueno, tú eres moralista, no lo aceptas, te cuidas, te proteges tu aura, tu ser, ¿verdad? No quieres desperdiciar tu energía, tu vibración, no lo hagas, ¿verdad? Pero no tienes que comer, y, y lo que te toca a tu puerta es eso, pues adelante, adelante, Bien, porque no cualquiera también. Entonces, eso, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero decir, que aparte de que sí, que hay que hacer las cosas buenas, que está bien, que no sé qué, pero también están las cosas malas. Y si te da esa oportunidad para hacerlo, pues hacerlo, porque en esta vida hay que hacer de todo. gracias, qué amable Javier. Si en efecto nosotros lo que estamos buscando es proyectar en el término de tradición iniciática, ¿no? Porque suele utilizarse para designar una línea
de transmisión, esto que están ustedes contemplando en el caso de ambos, ¿no? Tanto de Rafael como Javier, Jorge, Chávez, que nos están hablando acerca de los movimientos sociales, de todo lo que hay a nuestro alrededor. Sí, los cabalistas nunca se separan de ellos, saben que existe y que tienen que seguir un ritmo de trabajo en el cual no romper con esa línea, sino ajustarse a ella y comprender que si esa tradición iniciática va a utilizarse para designar una línea de transmisión que va a recorrer a través de la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales, la memoria histórica se ha perdido desde ese momento. No pocas veces esa línea ha sido objeto de un florecimiento de leyendas, ¿no? Donde la realidad se confunde con la fantasía, la historia con el mito. Sin embargo, esa tradición iniciática o sagrada tradición iniciática va a estar siempre formada por seres humanos de carne y hueso. Entonces sí tenemos, como ustedes tres dicen, un proyecto de vida y que de algún momento hay un ser superior. ¿Cómo le vamos a llamar? No sé, no tiene un nombre, le tenemos que dar un nombre porque es así como nos estamos proyectando, pero finalmente nosotros como carne y hueso, como individuos auténticos, estamos experimentando conscientemente en sí mismos las múltiples posibilidades que la vida nos da, ¿no? Nos ofrece para mejorar nuestra propia existencia y la de nuestros semejantes. Entonces, aquí lo que vimos, finalmente, estas dos palabras tienen que ver mucho con respecto a las necesidades que nosotros estamos proyectando en el proceso, tanto de lo que hablábamos de Emet como de lo que hablábamos de Ahabá. Estamos siempre proyectándonos, estamos siempre descubriéndonos unos a otros. Es como las canicas, ustedes saben cómo hacen las canicas, cristales informes en una cúpula de cristal gruesa donde se chocan unos con otros. El mundo es la cápsula, ¿no? Y los canicas son los seres humanos, están constantemente golpeando y esa fricción hace las canicas boluditas que salen para que nosotros juguemos con ellas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, sí, en efecto, vamos a proyectar, vamos a seguir trabajando y pues bueno, creo que ya pasamos de 4 minutos, pero Maestro, seguimos en contacto, ¿sí? Sí, adelante. teníamos dos mensajes, uno ya lo dio el hermano Rafael y el otro es de la hermana este, María, María de Jesús. Dice, muchas Adelante. gracias, muy claros sus temas y los dos hablan de valores que debemos tener como iniciados y que debemos hacer la matesis en nuestra familia, compañeros y entorno para estar más en armonía. Muchas gracias. Bien, excelente. Y bueno, aquí también tenemos otro mensaje del hermano Rafael que dice, hay principios y leyes universales que son intransgredibles, como el libre albedrío de cada uno de nosotros, así como no dar la ayuda cuando no la piden, y cada uno ser responsables de sus actos y acciones y de las consecuencias. Asimismo, cada uno ser co-creadores de su realidad y verdad. Todo depende de tu desarrollo, crecimiento espiritual, emocional y desarrollar conciencia. Muy bien. Pues gracias a sus intervenciones, gracias por estar presentes. Yo veo aquí que 310 personas, algo así, no sé, no alcanzo a leer bien, pero bueno, eso es estamos haciendo que lo posible por que se alcance todo esto, ¿no? En ese número y decretamos, ¿no? Todos los días un servidor decreta y dice, somos porque vamos a llegar a eso. Tenemos que llegar a millones de personas. Ese es el objetivo. Pero les agradezco
esta hora y media, un poco más de hora y media, la atención y bueno, no dejen de hacer sus disciplinas, hatha yoga, sigan alimentándose con alimentos o lacto vegetarianos, báñense con agua fría, sean cada vez mejores personas, busquen la manera de proyectarse en un sentido de alcanzar un estado de conciencia mejorado al que ayer se tiene, un instante antes se tuvo, para seguir avanzando en todo este plan cósmico que tiene Dios para nosotros, que tiene ese empirio para nosotros. Les agradezco mucho y nos vemos en otra estancia. Están los maestros también, Leopoldo Pompa y Roberto Hernández, con ustedes la próxima semana. No dejen de estar con nosotros. Les agradecemos mucho. Felices